Hola a todos, mi nombre es Eliana Villa y junto a Tomás Echeverry y Sara Roldán hicimos esta cronología del poblado que va desde 1616, su creación, hasta el presente. El barrio El Poblado fue fundado el 2 de marzo de 1616 por el visitador de la Real Audiencia Francisco Herrera Campuzano como enviado de la corona desde Santa Fe de Bogotá. En ese entonces fueron reunidos allí todos los indígenas y españoles dispersos por el valle para ser los habitantes del mismo poblado bajo el nombre del Poblado de San Lorenzo. Este recibió su nombre en razón de la capilla de San Lorenzo que estaba situada en el parque principal. Más adelante, en 1720, con la demolición de la capilla que le dio el nombre al barrio, este fue de ahora en adelante solo llamado El Poblado. Para finales del mismo siglo, la mayoría de la población del barrio estaría circunscrita a la pedanía de la Guacatala. 123 años más tarde, en 1843, el señor Eusebio Restrepo decidió financiar la construcción de una nueva capilla en la zona, bajo el nombre de San José, por la necesidad de tener un templo cercano. Posteriormente, el poblado fue nombrado corregimiento de la villa de Medellín en 1865, época en la cual el poblado y Medellín se regían por los dictámenes de la Iglesia Católica que siempre inculcaba la presentación de las llamadas sanas costumbres. En 1876, después de repetidas solicitudes de los vecinos del corregimiento, la Arquidiócesis de Medellín constituyó la parroquia de San José del Poblado. Para este entonces, las zonas cercanas a la antigua plaza comenzaron a poblarse y el crecimiento se aceleró con la llegada de numerosas familias, llegando a un aproximado de 1930 habitantes en el barrio. Con el tiempo, hacia finales del siglo XIX, sus alrededores fueron ocupados por las fincas de veraneo de las familias adineradas de Medellín. Entre ellas se distinguían Castropol, Alejandría, Oviedo, La Esmeralda, La Floresta, El Pinar y Zúñiga. Posteriormente, estas fincas sirvieron como referencia para nombrar los barrios y urbanizaciones del poblado. Desde el punto de vista socioeconómico, existían en la época 3 núcleos de población en el sector del poblado: los llamados ricos o capitalistas, que habitaban por temporada sus fincas pero que vivían en el barrio Prado. El segundo grupo estaba conformado por los habitantes de medianos recursos que vivían de forma permanente en el pequeño caserío. Estos serían considerados como la clase media. El tercero era llamado la ñapanga, forma despectiva como las señoras de alta alcurnia se referían a las personas de bajos recursos. Estos eran la mano de obra que trabajaba para la clase alta. Años más tarde, en 1912, fue construida y habitada la estación Poblado del ferrocarril de Amagá, ubicada donde hoy se alza el Centro Comercial Monterrey, para así después inaugurar la línea Poblado del tranvía eléctrico de Medellín en 1925. Ambos avances significativos en el desarrollo del barrio y de la ciudad. Debido al desarrollo que la ciudad estaba experimentando, se vivió una ola de inmigración de pueblos cercanos a la zona, como Caldas y Abejorral, los que venían al poblado a trabajar como la servidumbre de la élite. Luego, en 1937, el Banco Central Hipotecario comenzó la planificación y construcción del barrio Lleras, un proyecto de viviendas para empleados de clase media con cuotas bajas y largos plazos de pago. El barrio pretendía solucionar los problemas de la vivienda generados en el centro de la ciudad por el acelerado crecimiento de la población y dio inicial al desarrollo moderno del poblado. Tomó su nombre de una finca del señor Julio Eduardo Lleras, empleado del Banco Central Hipotecario, con su historia en las instituciones de crédito para vivienda que empezaban a aparecer en el país. De la misma manera, en la década de los 50 nacieron barrios como Astorga y Provenza, debido a los movimientos urbanos de migración de las familias de élite del barrio Prado, que entraba en deterioro. Ambos barrios fueron a su vez construidos en fincas que llevaban su nombre, las cuales fueron donadas por sus dueños de ese entonces. En la década de los 60 sucedieron diferentes eventos relevantes para el crecimiento del poblado, como la venta de los lotes que dio paso a la urbanización de Alejandría, en donde fueron construidas enormes y hermosas casas, así como la creación de las parroquias de San Lucas, La Visitación, la Divina Eucaristía y Santa María de los Ángeles, que aún se mantienen como emblemas del barrio. Más aún, se constituyó la Sociedad Urbanizadora de Patio Bonito, la cual proyectó la construcción de viviendas unifamiliares en unidad cerrada, la primera en el sector del poblado, y fundando además el barrio Patio Bonito. Más adelante, en los 70, continuó la ola urbanística de unidades cerradas en el poblado, dejando atrás las grandes fincas de recreo para convertirse poco a poco en el lugar de residencia de la clase alta.
Así pues, se construyeron grandes unidades cerradas como El Futuro, El Remanso y Bosques de la Guacatala, las cuales hoy en día todavía existen. Este cambio significó para el poblado un sacrificio en infraestructura, dado que fueron dejadas al lado cosas como las zonas verdes, lugares de recreación, para convertir el barrio en uno meramente residencial. Del mismo modo, no solo las partes bajas del poblado sufrieron un cambio radical con la inserción urbana. Las clases altas, conocidas como las lomas, fueron inicialmente habitadas por una población campesina que provenía de pueblos como Abejorral, Urrao, Río Negro o Yarumal. La ocupación de este territorio se presentó en forma de pequeños caseríos en cada loma, dándole de esta manera la identidad y nombre a las mismas: los Parra Berrío a la loma de los Parra, los González Ángel y González Rave a la loma de los González, y los Galeanos, Zuluaga y Hoyos al caserío del Garabato. De hecho, este último es un caserío que incluso hoy se mantiene alrededor de lugares que frecuenta la clase alta, como el centro comercial El Tesoro, y que son la ejemplificación de uno de los tantos caseríos que hoy se mantienen en el poblado y que ilustran un contraste socioeconómico en el barrio contrario a lo que es comúnmente creído. Después, en 1985, nació en este barrio el primer canal regional, Teleantioquia. Llegado a este punto, hacia los años 90, nació la famosa zona rosa del poblado, en la calle 10, alrededor del Parque Lleras, en donde viejas casas pasaron a ser establecimientos de comercio, bares, restaurantes y discotecas. El primero de estos fue el bar Blue Rock, el cual abrió sus puertas en 1992. Esto evidencia una tendencia de la época del barrio del poblado, en donde crecieron movimientos alternativos como los hippies, los punqueros y los rockeros, respondiendo a la influencia liberal que se presentaba a nivel mundial. Asimismo, el siglo XXI ha traído nuevos cambios para el barrio El Poblado. Este ha sufrido transformaciones de zona residencial a lugar de comercio, rumba y vida nocturna, y ahora como foco turístico en donde los extranjeros se hospedan en hostales, creando un turismo 24/7 que ha llevado a los que vivían en esta zona a alejarse. Este turismo, sin embargo, se ha convertido en un motivo de críticas para los habitantes del poblado, dado que se ha podido evidenciar que lo que promueve en muchos casos es que los extranjeros vengan a la ciudad en busca de sexo, drogas o experiencias por las cuales Medellín no quiere ser reconocido. Ahora bien, hoy en día se evidencia de nuevo un fenómeno migratorio causado por el crecimiento poblacional y la falta de espacio, por lo cual la élite dentro de la élite ha comenzado a desplazarse a partes incluso más altas de la montaña, para así vivir en zonas como Palmas, Llano Grande y Río Negro, lugares que hoy en día incluso se consideran como extensiones de la ciudad y del barrio El Poblado. En cuanto a la forma de vida de los habitantes del poblado, es imposible definir si se vive mejor hoy o antes. Únicamente se puede decir que se vive de manera distinta. Por ejemplo, antes las casas y lugares de vivienda eran más extensos, mientras que hoy en día son mucho más pequeños, debido a la valorización de la zona y la falta de terreno para la construcción. De igual modo, en términos de recreación y ocio, los habitantes del poblado antes acostumbraban a actividades más cercanas a la naturaleza, por ejemplo montar a caballo, cazar, jardinear, entre otros. Eso sí, sin dejar al lado los grandes eventos sociales en los clubes, teatros y encuentros culturales. En contraste, hoy en día, las actividades predilectas de la élite pueden considerarse como conglomeradas, es decir, frecuentar espacios cerrados como centros comerciales, clubes, restaurantes o incluso el permanecer en casa disfrutando del tiempo de ocio. No obstante, el poblado ha comenzado a preocuparse por recuperar espacios e infraestructura que alguna vez por su desarrollo acelerado perdió, por lo que en los últimos años se han desarrollado múltiples obras para mejorar las vías, espacios públicos, parques, entre otros. Finalmente, podemos concluir que el poblado es un ejemplo de crecimiento urbanístico, dado al sinnúmero de cambios que en poco tiempo experimentó. Cambios en términos sociales, económicos, poblacionales e incluso culturales. Sin embargo, este es un barrio que, aunque hoy en día se considera muy globalizado, permanece como una burbuja dentro de la ciudad, en donde sus habitantes viven aislados de la realidad que muchos otros en la ciudad enfrentan.